misión del Fondo Monetario Internacional también dio negativo. Recordemos que había dado el día sábado un primer positivo, el día domingo, un negativo, y se le realizó un tercer hisopado hoy a la mañana, cuyo resultado conocimos a las 17 horas, que volvió a dar negativo, con lo cual obviamente que la mayor probabilidad es de un primer test con contaminación. En paralelo, como ustedes bien saben, me realicé el test de sangre y el hisopado de PCR, que me dio negativo, pero a pesar de eso tomé la decisión de cumplir el aislamiento hasta que tuviéramos la confirmación de que el señor Luis Cuvedú, con quien no tuve en ningún momento contacto estrecho, pero claramente había participado de una reunión aquí en el Congreso, estuviera confirmado como negativo. Y tomé la decisión de cumplir con el aislamiento y de cumplir con la manda de las autoridades sanitarias, entendiendo que todavía estamos en pandemia, que quienes tenemos las máximas responsabilidades tenemos la obligación de ser ejemplares, y más allá de que el departamento médico informara, como informó, que no había contacto estrecho y que hoy lo ratificara en la reunión de labor parlamentaria, tanto labor parlamentaria como el arranque de la sesión lo realicé de manera virtual, de manera remota, hasta que las autoridades sanitarias confirmaran que tanto para mí como para el ministro Guzmán, como para el presidente del Banco Central, Miguel Pese, estaba levantado el aislamiento o estaba levantada la restricción de aislamiento por estar confirmado el negativo de Luis Cuvedú. Quiero agradecerle a todos aquellos que a lo largo de estos 4 días se preocuparon por saber cómo estaba, muchos de ustedes, periodistas. Agradecerle también a muchos de los diputados y diputadas que a lo largo de estos días se preocuparon por mi salud, y pedirle a todos que nos sigamos cuidando, que la pandemia no terminó, que es importante que cumplamos con las normas sanitarias y con las mandas de las autoridades sanitarias. Dicho esto, también, y habiendo vivido de manera remota y habiendo trabajado de manera remota tanto en labor parlamentaria como en el inicio de la sesión, y habiendo escuchado la preocupación de algunos diputados sobre el tratamiento que se le da en algunas provincias a los diputados en su circulación, vamos a notificar desde la Cámara de Diputados el protocolo a todos los gobernadores para que no haya a diputados nacionales que cumplen con su función y que tienen PCR negativo, restricciones adicionales por cuestiones provinciales, porque la autoridad nacional está por encima de la provincial. En segundo lugar, le quiero agradecer, y por eso le pedí que me acompañara, al diputado Álvaro González, el vicepresidente de esta Cámara, su responsabilidad, su profesionalismo, su buena fe para encarar esta sesión, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, entendiendo que él es de una fuerza política distinta a la del gobierno, que inclusive tiene una mirada distinta con algunos de los temas con los que estamos trabajando en el día de hoy, y a pesar de eso puso todo su empeño, puso su esfuerzo y su máxima responsabilidad para que la institucionalidad de la Cámara no se viera afectada por la ausencia de una persona, mostrando que el Congreso funciona y sigue funcionando más allá de una persona o de la situación puntual del presidente de la Cámara o de cualquier diputado. Y quiero resaltarlo porque creo que es muy importante que podamos mostrar que el funcionamiento institucional y que la seriedad en el trabajo de los distintos diputados puede coexistir a pesar de las diferencias sobre una idea o sobre un tema. Hoy es un día muy particular para el Congreso argentino. Ustedes saben que estamos, por un lado, avanzando en la sanción de leyes que tienen que ver con temas ambientales, como el manejo del fuego, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con las herramientas que el Estado tiene para poder enfrentar
una situación difícil como es la pandemia, pidiéndole a algunos poquitos que hagan un esfuerzo para que muchos tengan herramientas a la hora de llevar adelante la salida de la pandemia. Creo que también la capacitación en la ley Yolanda nos va a permitir que tengamos funcionarios y funcionarias que entiendan que la sustentabilidad ambiental es muy importante y que la agenda ambiental y la agenda que asocia al sector público y al sector privado en la salida de la pandemia son agendas que vinieron para quedarse en la Argentina y creo que es muy importante. Y por último, también confirmarles, ratificarles que acaba de ingresar al Congreso Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo, por un lado, el proyecto de ley que establece la regulación en la Argentina de la interrupción voluntaria del embarazo y por otro lado el proyecto de ley que establece los 1000 días, la protección en los primeros 1000 días de vida, con el capítulo de trombofilia incluido, por el daño que todos sabemos que esta enfermedad genera en el proceso de embarazo de miles de mujeres argentinas. Así que agradecerles nuevamente a ustedes, transmitirles que me sentí a lo largo de estos días muy bien, que gracias a Dios los test fueron negativos, pero que a pesar de eso cumplí con la manda del aislamiento que ordenó la autoridad sanitaria, porque creo que es muy importante que quienes tenemos responsabilidades demos el ejemplo a la hora de comportarnos alrededor de un tema tan importante y en el que está en juego la vida de millones de argentinos como es una pandemia. Así que agradecerles a ustedes y quedo a disposición para las preguntas. Buenas tardes, acá Marcelo Padovani de A24. Le quería preguntar cómo vivió con su familia hasta que tuvo el resultado del test, cómo fueron esos días o esas horas. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que se está tratando ahora, si tiene el número del oficialismo como para aprobar el aporte solidario. Gracias. No lo viví con mi familia. Les cuento que el sábado a las 11 menos cuarto de la noche me llamó el ministro Guzmán, me contó la noticia. Yo estaba cenando con mi familia y con 2 amigos y me fui de la casa de mi amigo a mi casa, al Quincho, me quedé en el Quincho y a partir de ahí estuve en el Quincho. Así que todavía me quedan algunas horas acá, pero seguramente, nada, restableciendo la vida normal. Me parece que en ese sentido es importante también cuidar a los propios, ¿no? Cuando uno se cuida y cumple con el aislamiento, no solamente está cuidando al resto de la sociedad, sino también está cuidando a su familia. Con respecto al tema del número, a mí me gusta ser muy respetuoso del momento en el que cada diputado expresa o manifiesta su voluntad con el voto. Pero entendemos que hay diputados de nuestro bloque en su totalidad y de otros bloques, incluido el de Juntos por el Cambio, que van a acompañar el aporte solidario, con lo cual somos muy optimistas. Muy buenas tardes, soy Matías Rezano de Crónica TV. Primero, me alegro que se encuentre en buen estado de salud y en segunda instancia, pedirle 2 consideraciones. La primera respecto a justamente las opiniones o las impresiones que refleja la oposición respecto al proyecto de ley del aporte solidario, cual consideran confiscatorio y que tiene las inversiones. Y en segundo lugar, a el proyecto de ley anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto al aborto. Bueno, voy a arrancar por lo segundo primero, respecto de la decisión del presidente de enviar la interrupción voluntaria del embarazo. No es ni más ni menos que la demostración de que el presidente cumple con su palabra. El presidente en campaña, en la apertura de sesiones, en la apertura de su gobierno, en la asamblea de apertura de su gobierno, y en la apertura de sesiones se comprometió al envío por su íntima convicción, así que me parece que el presidente ha mostrado que refleja a través de lo que viene haciendo en la gestión el cumplimiento del contrato social que firmó con los argentinos el día que fue electo presidente. Y respecto de las consideraciones políticas que realiza la oposición alrededor de este tema, yo entiendo que
cada uno de nosotros puede tener una mirada distinta respecto de cómo se sale de la crisis en la Argentina. Sin dudas que hay 45 millones de argentinos que lo que esperan es que el Estado y el sector privado se den la mano para salir de esta crítica situación que le toca vivir al mundo y a la Argentina. Y en ese sentido, que haya por única vez un esfuerzo en 9.000 argentinos para tener políticas de hábitat, de suelo, para tener políticas de generación de empleo, para tener inversión para las pymes, para tener crédito para la pyme, me parece que es muy importante porque afecta o impacta sobre 45 millones de argentinos. Entiendo obviamente que haya algunos que puedan sentir que es doloroso tener que hacer un esfuerzo adicional en materia contributiva, pero les pedimos un único y último esfuerzo para tratar de que entre todos podamos poner de pie a la Argentina.